Buenas tardes, amigos. Después de la presentación del programa, como todos los días, tenemos ahora mismo nuestra tertulia o nuestra charla con dos técnicos en la materia del tema que hemos estado antes hablando. Tenemos con nosotros por vía telefónica a Clemente González García. Es un historiador, especialista en arqueología de los campos de batalla, vive en Castellón y por eso, como nosotros estamos en Madrid, pues tenemos que hablar por teléfono con él. Buenas tardes, Clemente, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Vale, pues muchísimas gracias. Más encantado estamos que estés con nosotros porque sabemos de tu buen hacer y de que eres un hombre comprometido con lo que estás haciendo y que además eres un gran entendido en este tema y ya has escrito algunas cositas muy interesantes y con muy buena prensa. O sea, he dicho cositas por suavizar, pero la verdad es que tienes muy buena prensa y la gente que te ha leído y que me ha recomendado que hable contigo, pues me ha puesto a los pies de los caballos y me ha hecho de enterarme un poquito de quién es Clemente González García y creo que hemos acertado. Y bueno, pues tenemos con nosotros aquí a mi lado a otro experto que no estaba previsto en este programa, pero bueno, pues se ha apuntado voluntario, Marco Almansa, que ya le conocéis de un par de veces, que ha estado aquí, ¿verdad? Has estado ya un par de veces. Sí, conmigo. O alguna más, alguna más. Muy buenas tardes, Clemente. Hola, Marco, encantado. Además, yo creo que no nos conocemos en persona, pero creo que nos hemos leído a través de una página web. Sí, posiblemente. Porque hice yo un artículo para una página que me parece que llevabas o creo que sí, algo me suena. Es posible. Bueno, vamos a ver, Clemente. El problema que tenemos en la radio es que el reloj corre. De modo que vamos a hablar contigo y queremos que nos expliques un poco sucinto, concreto, pero con el tiempo necesario que tú creas, cuál es la labor que tú estás haciendo, qué es lo que realmente tú haces y qué pretendes con lo que estás haciendo. Bueno, vamos a ver si somos capaces de sintetizar. Yo desde hace más de una década me dedico a la investigación de la historia militar, sobre todo en la provincia de Castellón, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que este es un territorio bastante montañoso, por más que la capital tenga una denominación como de la Plana, pero es un territorio muy montañoso y entonces pues la actividad bélica aparece concentrada en ciertas zonas muy determinadas, ¿no? Entonces al estudiar los procesos bélicos, especialmente cuando empecé por el tema de la Guerra Civil Española, la última, la de 1936-39, pues yo empecé, además de estudiar la documentación militar original conservada en los archivos militares, empecé a intentar situar lo que leía en los documentos con los escenarios que hay en la provincia. Entonces, pues trataba de recorrer las montañas, trataba de hacer fotografías para imaginarme cómo habían sido las cosas y poco a poco pues fui adquiriendo pues un interés por relacionar lo que es la parte histórica documental con lo que es la parte, digamos, sobre el terreno, ¿no? La parte más arqueológica. Y de ahí pues fuimos avanzando y hicimos trabajos y poco a poco hemos ido ampliando el campo de visión. Ya no solamente nos centramos en el trabajo relacionado con la Guerra Civil Española, sino que en los mismos escenarios, en los mismos lugares donde ha habido combates de principios del siglo XX, pues hemos documentado materiales de la Primera Guerra Carlista, y eso nos ha abierto la puerta al trabajo con armas de avancarga, también de la Guerra de Independencia. En fin, vamos ampliando las posibilidades de trabajo, de investigación, pero siempre en torno a dos cosas: la documentación y el terreno. Bueno, ahora le daré paso a Marco, que ya está con el hacha, pero bueno, no, hombre. de momento te voy a hacer yo alguna preguntilla. Yo me dedico a esto desde hace mucho... Vamos, ya estoy jubilado de mi profesión oficial, que es la de militar. Hace algún tiempo que dejé de ser militar, porque ahora ya dejas de serlo. Antes eras hasta que te morías, pero ahora con las nuevas leyes, pues llega un momento que te dice, usted ya no es militar, a la calle, te jubila y fuera. Entonces, yo he vivido... por mi especialidad, que es la sanidad, yo he vivido en varias guerras y como mi otra segunda afición es la historia, de hecho estudié historia en su momento en la universidad y estoy dando clases de historia en un centro oficial, yo he descubierto varias cosas. No sé si estás tú de acuerdo conmigo o no, y es que los militares mentimos muchísimo cuando hacemos los partes de guerra, el parte diario, cuando contamos cómo ha sido una campaña, etcétera, contamos, pues pasó esto, si hemos ganado somos maravillosos. Y entonces contamos un montón de historias y aventuras tremendas. Y si hemos perdido, la culpa la tiene la lluvia, o el sol, o la logística, la intendencia que no llega a tiempo, nos hemos quedado sin munición, y todo ese tipo de cosas. Entonces entiendo que cuando tú coges los papeles oficiales, como he hecho yo he tenido que escribir algunas cosas por encargos de ayuntamientos, sobre todo de la Guerra de Independencia este tiempo atrás, y bueno, pues he cogido la historia oficial que se cuenta en los colegios, o en los institutos, o en la universidad. Luego me he ido al servicio histórico
Histórico, al Instituto de Historia y Cultura Militar, a diversos sitios o a institutos de historia de diputaciones o comunidades autónomas, y me he encontrado con papeles que no coinciden con lo otro. Y he llegado, por ejemplo, a un campo de batalla como el de Castalla y yo no entendía absolutamente nada de lo que ponía. Los papeles no se ajustaban. Y es que creo que tú en eso lo tienes muy claro, porque tú eres autor de un libro que se llama Prospección arqueológica de un campo de batalla, y entiendo que has descubierto que lo que pone en los papeles está muy bien puesto, pero eso luego hay que demostrarlo. Eso no es así. Bueno, evidentemente hay gran diferencia entre lo que nos muestra el terreno y lo que nos conserva la documentación, pero bueno, todo eso tiene una explicación lógica y natural. Es cierto que se miente mucho en la documentación militar, de hecho, bueno, el arte de la guerra es el arte de la mentira, ¿no? Tampoco nos vamos a engañar, pero me refiero a que cuando un oficial tiene que transmitir el parte de una operación o de un combate o de lo que sea, no le dan 15 folios ni 3 años para hacer el parte, o sea, lo tiene que hacer en 5 minutos y en 4 líneas. Entonces, lógicamente, eso obliga a sintetizar, y sintetizar obliga a eliminar. Entonces, al final él va a dar importancia a lo que sus mandos, o lo que él considera que sus mandos es importante, y las cosas que para los historiadores son importantes no son las mismas que para los mandos en ese preciso momento. A lo mejor a sus mandos les resulta importante saber cómo se ha comportado una unidad, o la cadencia de tiro de un arma, o la concentración de proyectiles sobre un objetivo, pero para el historiador lo más importante es pues por dónde han entrado, qué han tenido que hacer frente, durante cuánto tiempo han estado, qué temperatura hace, cuánto avanzan por metro, en fin. Quiero decir que no tiene por qué ser lo mismo lo que nos interesa a los profesionales de la historia y de la arqueología que lo que le interesa al profesional del combate o del ejército en el momento que redacta un parte, ¿no? Entonces sí, hay mucha diferencia entre lo que se encuentra sobre el terreno y lo que se encuentra en los archivos, mucha. Oye, muchísimas gracias, porque acabas de echar un capote a los militares después de que yo los he machacado siendo del gremio, ¿sabes? Bueno, vamos a ver, ya además de preguntar yo, creo que Marco tiene alguna cosa que decirte, porque Marco, como trabaja en tu campo, aunque él se dedique exclusivamente al tema romano, pero en definitiva, para un historiador, creo que los sistemas de trabajo no son muy diferentes en el campo arqueológico para una época o para otra. De modo que de paso con Marco Almansa, que te va a hacer un par de preguntitas. Vamos allá, Marco. Bueno, nada, que parece que voy con el hacha, que no, es simplemente para... Es que yo soy muy exagerado. Para aprender y curiosear, ¿no? Que es la idea del historiador también. La pregunta que te quería hacer, ¿qué plasmación, por ejemplo, arqueológica? Yo, por ejemplo, en el tema romano, pues se ve, lo podemos ver más fácil, ¿no? Que hay más restos, pero la plasmación arqueológica, por ejemplo, de tu especialidad, que es la guerra civil y en los campos de batalla, ¿cómo podemos estudiar esos hallazgos arqueológicos de una batalla durante la guerra civil y sobre todo esa comparación con esos falsos papeles, ¿no? Como decía antes José? Bueno, permíteme que te corrija, porque yo creo que no tienes tú más restos que yo, ¿eh? Si tú haces un trabajo de arqueología de un campo de batalla romano, y supongo que la tendrás que hacer mediante excavaciones, sí, y vas a tratar de documentar restos estratificados, la cantidad de restos que tú vas a poder documentar en una excavación que tengas que hacer de 2x2, de 3x3 o todo lo que puedas según el presupuesto que tengas, que va a ser muy cortito, va a ser ínfima en proporción a los miles de objetos que yo voy a documentar en una semana de trabajo recorriendo el campo. Yo, por ejemplo, documentando ese mismo campo de batalla del que estamos hablando, que ha comentado antes José Antonio, por ejemplo en el vértice Gozalbo, en esa zona se han documentado restos de la guerra civil, en la misma zona se han documentado restos de batallas carlistas, en la misma zona se han documentado clavis Caligari y monedas romanas. O sea, quiero decir que en el mismo terreno aparece muchísimo material. La manera de trabajar que nosotros estamos desarrollando para la arqueología de los campos de batalla no es original, no lo hemos inventado nosotros, se viene desarrollando en el ámbito anglosajón, especialmente en Estados Unidos, desde la década de 1980, cuando empiezan bueno, es un poco antes, pero el detonante, digamos, es el estudio de Little Bihor, del campo de batalla Little Bihor, y a partir de ese momento, pues comienza a extenderse por toda Europa la manera de estudiar los campos de batalla. Entonces, básicamente lo que hacemos es una prospección intensiva con detector de metales, vamos georreferenciando cada uno de los hallazgos, o sea, guardamos las coordenadas del lugar en el que aparece, aislamos cada objeto, se embolsa de manera individual, se etiqueta para después poderlo asociar, y todo eso nos va a permitir rastrear lo que es el campo
campo de batalla, que puede ser, pues a lo mejor en época medieval es muy pequeñito, a lo mejor de unos cientos de metros, pero en la guerra civil estamos hablando ya de una extensión de divisiones, estamos hablando de kilómetros, o sea, estamos hablando de que las ametralladoras se emplazan cruzando fuegos a lo mejor cada 500, 600 o 1200 metros, o sea, estamos hablando de grandes extensiones. Entonces todo esto nos da una cantidad de restos extraordinaria, elevadísima. La gente no se imagina todo lo que queda en las montañas después de una batalla. Suele decirse que todo proceso humano genera residuos, ¿no? Pues yo creo que la guerra, y sobre todo la guerra moderna, genera residuos de una manera brutal. La guerra es una auténtica chatarrería, o por lo menos hasta el momento. No sé si a partir de la producción de las cosas en plástico va a cambiar algo, pero hasta ahora los campos están llenos de plomo, de cobre, de latón, de hierro, además de las obras de fortificación que se hayan podido realizar. Entonces yo estoy absolutamente convencido de que eso que has afirmado, de que vas a encontrar más restos que yo, no es cierto, compañero. No, pero me refiero a una época determinada, no me refiero a toda la franja que tú puedas encontrar en un terreno, ¿sabes? Me refiero, solo de la guerra civil te encontrarás X más o menos de lo que hay antes, ¿sabes? Es lo que más me refería en ese sentido. Pero, a ver, por ejemplo, si hay un combate con armas, digamos, con proyectiles como las ballestas o como flechas, o incluso un combate cuerpo a cuerpo con espadas o con jabalinas o con picas, ¿qué cantidad de restos te queda de eso? El problema es que hay reutilización y hay recogida de esos restos. Efectivamente. Entonces, a lo mejor durante la guerra civil, pues a lo mejor no te vas a encontrar, por ejemplo, cantimploras a mansalva, si no es en un reducto abandonado, en una fortificación o lo que sea, un túnel, pero no vas a encontrar las balas, por ejemplo, te las encuentras en el campo de batalla, los restos, los casquillos o lo que sea, es lo que no se utiliza pues ya. No se reutiliza, mejor dicho. No, vamos a ver, hay muchas formas de interpretar el material. Las balas aparecen no solo donde se combate, por ejemplo, estamos hablando de la guerra civil, ya sabes que en este momento disponemos de cartuchería metálica de fuego central, entonces en la cartuchería metálica, cuando tú disparas, el proyectil, lo que se suele llamar vulgarmente la bala, es lo que va hacia el objetivo, mientras que en la vaina, el cartucho metálico es desprendido y queda en el lugar desde el que se ha disparado. Entonces tienes dos elementos materiales que aportan información. Uno, desde dónde se ha disparado, y otro, dónde estaba el objetivo al que se ha disparado. Si tú consigues documentar los dos restos, por ejemplo, documentar restos de 7 milímetros, de vainas de 7 milímetros con un impacto característico, que dices, mira, esta marca la deja la expulsión de la ametralladora Hotchkiss, y a 600, 800 metros encuentras las puntas impactadas sobre una posible posición, y dices, bueno, pues a lo mejor podemos correlacionar el fuego de esta ametralladora hacia esta posición. Lo tenemos más complicado para explicar esto cuando se utilizan armas de avancarga, porque como bien sabes, el cartucho de las armas de avancarga es de papel, se utiliza como taco, sí. Se introduce dentro del cañón del fusil y gran parte de él se quema cuando la pólvora arde para lanzar la bala. Entonces no tenemos el punto de disparo, tenemos solamente el punto de impacto que nos está marcando dónde está el objetivo hacia el que se dispara. Claro, si tenemos la suerte de que cada uno de los bandos utiliza calibres diferentes, podríamos situar el emplazamiento de las fuerzas a partir de los diferentes calibres. Si unos utilizan, por ejemplo, el calibre británico del Brown Bess y los otros utilizan el calibre del Charleville, pues a lo mejor podemos situar la posición de las líneas francesas y británicas a partir de los impactos. Pero bueno, yo creo que el material que encontramos es muy abundante, y aunque también hay reutilización, yo me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la Primera Guerra Carlista, donde los carlistas pagaban a los masoveros de las montañas por cada bala que les recogían, por cada bala de cañón, les pagaban 2 reales. Y en el sitio de Tales, Cabrera reunió 2000 balas de cañón que había disparado O'Donnell, ¿sabes? Porque las podía reutilizar él. O sea, para que te hagas una idea del nivel de reaprovechamiento que hay de los restos militares. Y eso ha ocurrido siempre. La gente ha ido a los campos de batalla, ha recogido lo que encontraba por allí, lo ha fundido, lo ha convertido en arados, en hoces, en guadañas, en cosas útiles, lógicamente, ya que el material metálico siempre ha sido bastante caro. Por ejemplo, los cascos, al menos en la Segunda Guerra Mundial, llegando a otro momento, se reutilizaron y se reconvirtieron en cacerolas, por ejemplo. Sí. Bueno, de todas maneras, mira, yo tengo la experiencia actual, pero esa experiencia no es nueva, no es algo que se haya inventado ayer, sino que simplemente es heredera de otras acciones ya antiguas. Sí, en la Guerra Civil, que es uno de los campos que tú más has trabajado, pues sabrás que existían unidades de recuperación de material del enemigo, cuando normalmente quien recuperaba material del enemigo eran los nacionales, porque los que iban marcha atrás eran normalmente los republicanos. El ejército republicano era el que normalmente abandonaba posiciones, y el ejército nacional capturaba gran cantidad
cantidad de material y lo reutilizaba. De hecho, es famosa la exposición que se hizo en el Cursal en San Sebastián con ejemplos de ese material capturado al enemigo. Y ese material en muchos momentos será reutilizado siempre y cuando se pudiese, precisamente por lo que tú hablabas de los calibres. El problema está en que normalmente dos ejércitos empiezan utilizando, en la guerra civil, utilizando el mismo calibre, pero como los suministradores cambian el calibre también, vienen nuevas armas, nuevo calibre, vienen también nuevos sistemas, y todo eso hace que cambie la situación. Y creo que eso es muy importante porque eso es lo que tú ves en el campo de batalla. O sea, campo de batalla que sí se reutiliza porque las fuerzas van para adelante o para atrás, no mucho en la guerra civil, pero sí van para adelante y para atrás. Entonces es cuando tú ahí puedes encontrar la posibilidad de que el mismo calibre de esos proyectiles, de esas balas de las que hablábamos, sea utilizado por ambos bandos, ¿no? Pero porque una vez lo han utilizado unos y otros. Y creo que tu trabajo, por lo que yo estoy oyendo, yo no me he dedicado nunca a esto, me he dedicado al campo de batalla, pero desde el punto de vista táctico-estratégico, pero nunca desde el punto de vista arqueológico. Creo que es un trabajo ímprobo. O sea, tú, para levantar un campo de batalla, o sea, hacer un levantamiento de toda la información de un campo de batalla, le echas mucho tiempo, me da la ligera impresión, ¿no? ¿Cómo lo haces esto? Bueno, la verdad es que el enfoque es prácticamente el mismo que se ve en las series de televisión de CSI. O sea, hay que considerar que un campo de batalla es el lugar de un crimen, simplemente que en vez de realizar disparos con un arma, se han realizado con muchísimas armas. Entonces, pues de la misma manera, pues se documentan todos los restos, se documentan no solamente los materiales, sino también, por ejemplo, las estructuras, pues si hay una línea de trincheras, si hay un pozo de tirador, si hay el cráter de un obús, en fin, todas esas cosas también se documentan. Luego todo eso, pues lo llevas a una representación informática con un sistema de información geográfica y te permite entender pues la disposición del campo de batalla, los movimientos, dónde se concentran los proyectiles o las vainas de determinados calibres, dónde se concentran los restos de fragmentos de artillería, que como sabes nos estaría indicando dónde estaban las posiciones enemigas, ¿no? Ya sabes que antes de comenzar el asalto a las posiciones, pues se hace la preparación por el fuego. Efectivamente, se hace una preparación artillera, y esa preparación artillera, como seguramente sabes, está en función de las características de las defensas enemigas. A partir de X metros cuadrados de hormigón, pues se calculan tantos kilos por centímetro o por metro cuadrado de proyectiles, rompedores o perforantes, y todo eso te da una información tremenda de qué tipo de posiciones son las que estás estudiando, ¿no? Pero claro, hablamos siempre a partir de fragmentos. O sea, si tú haces un recorrido por una zona y no te aparece ningún fragmento de artillería, pues resulta que es muy curioso, ¿no? Pues si aquí hay posiciones y no actuó la artillería, qué extraño, ¿no? Ahora, si te avanzas 200 metros alrededor de la montaña y hay una gran concentración de fragmentos de artillería con restos de espoletas, y bueno, ¿por qué han hecho la preparación por esta zona? Bueno, pues a lo mejor por un lado estaban distrayendo y han avanzado por el otro. Eso te lo confirma luego el hallazgo de granadas de mano, que como sabes se utilizan a muy corta distancia. Sí, en el asalto nada más. Efectivamente. Entonces, pues cuando logras localizar esa línea por donde aparecen los fragmentos de granada, y bueno, pues han entrado por aquí, ¿no? Sí, de todas maneras es que yo tengo una cosa muy clara respecto a los campos de batalla. Yo de guerra civil o de Segunda Guerra Mundial no te creas que soy un gran experto, pero por ejemplo me he estudiado muy bien la batalla de Krasnivor, y la batalla de Krasnivor es un claro ejemplo de lo que tú estás diciendo. Es decir, la División Azul tenía un frente de unos 6-7 kilómetros en forma de media luna, y la concentración del ataque, hay que tener en cuenta que le atacó un ejército soviético, que era pues como una proporción de 8 o 9 soviéticos por cada español, están concentrados en únicamente uno de los regimientos, y dentro de uno de los regimientos en uno de los batallones. Ese llevó todo el guantazo. O sea, digamos que los 6-8 kilómetros que podía abarcar el frente que cubría la División Azul, que eran 17.000 hombres, todo el lío se concentró en 5.000 hombres, de los cuales murieron la mitad. O sea que ahí es donde está todo. Tú te pones a estudiar los extremos del dispositivo y seguramente no encuentras nada, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, o sea, todo está metido en el mismo sitio. Estamos hablando de que en la guerra moderna las líneas se extienden desmesuradamente, ¿vale? Si, por ejemplo, en la guerra de independencia o la primera guerra carlista, una línea de frente, pues a lo mejor era de 300 metros, porque si un batallón en batalla eran 160 metros, pues a lo mejor 3 batallones o 4 batallones, una brigada, pues tienes una línea de frente muy reducida, que es donde vas a encontrar la concentración de disparos. Pero es que ahora estamos hablando de líneas enormes, o sea que estamos hablando de cuerpos de ejército, y entonces todo esto es un terreno inmenso
que a lo mejor en otras zonas no lo sé. Pero eso ya vete olvidando, o sea, tú eso lo vas a ver en la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial, e incluso en algunas guerras de la posguerra, pero lo que te puedo decir es que los arqueólogos del futuro lo tienen complicado. Porque, sí, muy complicado, y te voy a decir por qué. Los arqueólogos de esta faceta. Yo te cuento experiencia personal. Convoy que sufre un ataque por un ID. Un ID es una bomba enterrada en el suelo que se dispara normalmente por cable, porque hay una cosa que son los inhibidores de frecuencia, que si tú envías la orden de explosión a una bomba que está enterrada y tú llevas inhibidores de frecuencia, existe mucha posibilidad de que no explote. Entonces los afganos, que son muy brutos, además no sabrían manejar la radio, pues lo que hacen es que entierran la bomba, le ponen el iniciador correspondiente y tiran cable, pues a lo mejor 500, 600 metros de cable, y ahí se esconde el afgano con un pulsador que lleva una pila. Y eso es todo de la electrónica, un pulsador de encender la luz. Pero me estás diciendo que los que le pusieron la bomba al presidente Aznar eran afganos, ¿no? Pues casi. Entonces, casi, no mucho más inteligentes que los afganos. Pero lo que sí te quiero decir es la respuesta. La respuesta es que una vez que te volatilizan, bueno, no lo volatilizan porque normalmente los vehículos son bastante buenos en ese sentido y aguantan el trayazo, pero lo que sí es cierto es que tienes heridos, tienes muertos, posiblemente tengas muertos, y la columna se detiene, se atrinchera en el mismo sitio donde está, y el jefe de la columna saca el teléfono portátil que lleva vía satélite, lleva un teléfono vía satélite, llama a Orlando en Florida y dice: oye, mira, radiogonómetro 20 grados, 600 metros. Y entonces el tipo de Orlando le dice: agacha la cabeza, porque como ellos saben exactamente con una variación de 5 metros dónde estás tú, y tú le has dado la posición de dónde crees que está el enemigo, a continuación le pegan un zumbido al enemigo y ya se ha acabado la batalla. O sea, la batalla se ha acabado en ese momento. Eso para un arqueólogo del futuro debe ser horrible. Porque... No, que va, es exactamente igual, es que no ha cambiado nada. Pero son dos puntos tan concretos que lo difícil es averiguar dónde estaba el ID y dónde estaban los otros. Claro, pero estudias el punto de impacto. El punto de impacto, sí, pero bueno, va a estar complicado, no veo ninguna diferencia. ¿No? Mira, si tú estudias la Guerra Civil, verás que prácticamente la gran mayoría de las unidades a nivel de batallón y muy pocas a nivel de regimiento carecían de radio, ¿vale? La radio empieza a funcionar a mitad de la Segunda Guerra Mundial. No, en Castellón, por ejemplo, las unidades de García Baliño iban comunicadas por walkie-talkies fabricados en San Sebastián. Sí, pero unos eran casos que pesaban 15 kilos cada uno. No, quiero decir que no eran en gran cantidad, no era todo el ejército, no es como hoy en día que todo el mundo lleva un móvil en el bolsillo. Pero quiero decir, ya existían las primeras unidades con radio. Las primeras unidades con radio son de la Guerra Civil, exactamente, sí. Aún así, los jefes utilizaban enlaces, y esos enlaces lo que hacían era llevar una hoja de libreta cuadriculada donde decía: Alférez X mueva su sección por tal cota hacia tal cota, y esas notas se conservan en los archivos. Efectivamente. Eso que tú ahora llamas un telefonazo, bueno, ese telefonazo en la sección de transmisiones queda registrado a tal hora la entrada, fulanito de tal, coronel tal, da la orden tal, y hay un libro de registro de comunicaciones que algún día se convertirá en historia cuando se desclasifique. Efectivamente. Y para eso estaban las palomas y los tipos con la moto. Eso es, exacto. Quiero decir, una cosa son las comunicaciones, eso siempre ha existido. Otra cosa son los restos materiales para explicar lo que ocurre. Bueno, pues si ha habido una explosión, a lo mejor hay muy pocos restos, pero seguro que quedan restos. Si ha habido un ataque aéreo, habrá pocos restos, pero seguro que queda alguno. Sí, muy localizado. En cuanto a que los arqueólogos del futuro lo vamos a tener peor, yo personalmente, y además de arqueólogo, soy técnico en electrónica, permíteme que disienta. Sí, para eso te hemos llamado, para que disientas. Yo disiento por la sencilla razón de que cada vez los arqueólogos nos estamos beneficiando más de los avances militares. Todo lo que utilizamos en arqueología es material tecnológico militar que ha pasado a segunda aplicación, ¿vale? Ya sea el GPS, ya sea el radar de penetración terrestre que se inventó para la guerra de Vietnam para localizar las trincheras y los túneles. Las cuevas, los túneles que usaba el Vietcong, sí. O sea, todo el material arqueológico de tecnología que estamos utilizando procede de uso militar, de desarrollo militar. Y lo que es bueno es que cuando empiecen a pasar a uso civil, lo que ahora se ha desarrollado, que vosotros habéis estado aplicando en Irak y en Afganistán, todo ese material para detección de IDs desde el aire, capaces de detectar plástico, capaces de trabajar con infrarrojo lejano, en fin, todo ese tipo de material, cuando nos empieza a llegar a nosotros, pues nos va a permitir descubrir campos de batalla, necrópolis, villas romanas, todo eso prácticamente muchísimo mejor. Ahora, por ejemplo, vosotros estáis utilizando la tecnología LIDAR
para la dirección de vehículos no tripulados. Nosotros la estamos utilizando para la documentación de remociones del terreno, irregularidades en el terreno, pero al final estamos usando lo que vosotros desarrolláis. Sí, oye, pues es muy interesante. Bueno, tengo nuevamente a Marco que quiere comentarte una cosa, a ver qué me opinas de esto. Una pregunta, un poco utilizando el mismo sistema arqueológico, pero sí, no sé si planteaste en algún momento hacer arqueología experimental. Arqueología experimental utilizando fusiles similares a los que se utilizaban en la época en la que estudies, y sobre todo el material defensivo, a ver qué elementos arqueológicos se podían hallar teniendo el daño de ese fusil o de ese arma, y qué elementos defensivos podías averiguar con los daños que haya tenido ese arma, ¿no? Sí, por supuesto que me lo he planteado, pero te recuerdo el país en el que vivimos. En el que tiene la peor legislación para la gente de utilización de armas. Eso no es así. Somos el país de Europa con la legislación más restrictiva que existe. Yo no iba por ahí en el comentario, simplemente... No, mi comentario era... respecto a la cuestión de la investigación científica. O sea, no sé si sabes que en nuestro país llevamos unos años de estancamiento científico de investigación tremendo, no tenemos ayudas, no tenemos subvenciones, no podemos investigar porque no hay fondos. Entonces, lo que estamos haciendo, los que nos dedicamos a este tipo de investigaciones, es aprovechar los trabajos de otros científicos que viven en países en los cuales sus gobiernos destinan fondos para la investigación, para la cultura de todos los tipos de los ámbitos. Entonces, bueno, pues yo no he podido hacer las pruebas que a mí me hubiera gustado, pues no sé si el Ministerio de Defensa pone a disposición unos fusiles Brown Bess, o aunque sea el modelo español de 1828, y hacemos unas cargas de pólvora controladas a unas distancias y tal, pues hubiera sido ideal. Pero ya que no lo puedo hacer en España, pues me beneficio de las investigaciones que se hacen en Norteamérica o que se hacen en Francia, y me baso en los informes de esos científicos que tienen más suerte que nosotros los de este país. Ya, lo digo porque, por ejemplo, en el tema de arqueología experimental y todo ese tipo de estudios, yo creo que es también realizar esa visión que creo que también puede dar algunos resultados que pueden contradecir en algunos estudios teóricos, ¿no? Por ejemplo, el más práctico que hacemos nosotros, por ejemplo, hacemos arqueología experimental, yo estoy especial en el mundo romano, por ejemplo, nos dan muchas veces resultados que son totalmente contradictorios a lo que se estaba estudiando en forma teórica, ¿no? Que, por ejemplo, como dato curioso, la penetración de las espadas. Por ejemplo, hay un artículo para el Ministerio de Defensa. Entonces, siempre se ha estudiado que la espada entraba hasta la mitad de la misma o entera, y resulta que haciendo la arqueología experimental solo entra hasta unos 5, 6, 7 centímetros, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba hasta qué nivel se podría utilizar la arqueología experimental y la recreación histórica en el ámbito de los estudios sobre, por ejemplo, la guerra carlista o sobre la guerra civil, ¿no? Y para poder, digamos, averiguar ciertos movimientos o qué comportamiento podría tener ciertas tropas también en el campo de batalla, y sobre todo el nivel de recursos y el desgaste calórico y de armas que se pueden tener en un campo de batalla, por ejemplo. Por eso te pregunto. Sí, bueno, de hecho esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Supongo que conoces los trabajos de Victor Hanson sobre la batalla de infantería en la Grecia clásica, que él recrea con los alumnos de su universidad la carga de una falange macedónica, ¿no? Entonces, bueno, el cuento este de la carga a la carrera con el escudo de hoplita y el casco y todo esto, pues al final dice, no puede ser, porque a los 40 metros los más fuertes de la universidad se caen redondos. Pues, en fin, todo esto es utilísimo, resulta muy bueno, y a mí me parece ideal que se realice, pero volvemos a lo mismo. O sea, estamos en un país en el cual no se puede investigar. Si quieres investigar, lo tienes que hacer gratis. Entonces, sí, o pagado de tu propio bolsillo. Claro, no puedes llegar a conclusiones científicas compatibles o comparables con otros países cuando tienes una financiación de la investigación pésima. Vamos, si no se está destinado dinero a la investigación contra el cáncer, ¿cómo voy a reclamar yo dinero para investigar el impacto de un fusil británico a 155 metros? Es que al final es gracioso, pero bueno, es así. El tema de la recreación histórica me parece muy útil, porque también está bien el poder desmitificar muchas de las cosas que han transmitido los historiadores, porque por desgracia la historia últimamente pues parece que cualquiera se puede dedicar a la historia, ¿no? O sea, si tengo tiempo libre me dedico a la historia, mientras que para cualquier otra disciplina hace falta tener estudios y hace falta pasar exámenes, pruebas y conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final pues un abogado jubilado se dedica a escribir historia muy bien, con todo el derecho del mundo, y recopila todos los periódicos que se publican de una guerra y te escribe la historia de la guerra carlista. Y sí, hace
hace unas síntesis preciosas y con unas palabras bonitas, pero vamos, ese hombre jamás ha pisado un campo de batalla. O sea, claro, jamás, ese es el problema. Jamás sabe a qué hora sale el sol, a qué hora se pone, a qué altura de los ojos está cuando disparan, cuánto sudan, cuánta agua entra en la cantimplora del soldado, qué ración de comida tenía. O sea, no tienen ni idea, pero hacen unas historias tan bonitas, tan heroicas. me dejas sorprendido porque, por desgracia, y eso lo vivo yo a diario, la historia que la gente conoce es la de ese abogado jubilado, aunque yo sea un militar jubilado, pero estudié historia, ¿no? Y la verdad es que muchas veces hablo sin deber, un día me va a costar un disgusto porque cuento cosas secretas, ¿no? Bueno, ya no son secretas. Las cosas dejan de ser secretas al día siguiente de que todo el mundo las conozca, ¿no? Pero me dejas muy sorprendido porque yo tenía la idea de que tú eras un historiador muy bueno, que trabajaba en la arqueología, pero estás avanzado a tu tiempo. O sea, yo veo a otros arqueólogos que están todavía trabajando como se trabajaba hace 50 o 100 años. O sea, todas estas tecnologías de las que tú me hablas, y sobre todo tienes muy claro qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que buscar, y eso no se encuentra todos los días. Y eso lo estás vertiendo precisamente en qué campos de batalla y en qué historias concretas. Bueno, pues puedo hablar de los trabajos que estoy desarrollando. Aparte de toda la actividad que llevo desde hace, ya te digo, más de una década en la provincia de Castellón en torno a la guerra civil, pues otro de los trabajos que tengo en marcha, que concretamente está relacionado con mi tesis doctoral que estoy desarrollando en la Universidad de Salamanca, pues está relacionado con la batalla de las Useras. Es una batalla que tiene lugar el 17 de julio de 1839 y que supone, digamos, la puesta de largo del general Leopoldo O'Donnell, que es cuando lo trasladan de jefe de Estado Mayor del Ejército del Norte a jefe del Ejército del Centro y lucha directamente contra Cabrera. Entonces, O'Donnell puede decir lo mismo que Julio César porque vino, vio y venció, ¿sabes? Se montó en el caballo en San Sebastián y 8 días más tarde estaba en Castellón derrotando a Ramón Cabrera. Esta es una batalla interesantísima y dio la casualidad de que los restos de esta batalla estaban en el mismo escenario en el cual yo había estado documentando una batalla de la Guerra Civil, una batalla en la cual una de las brigadas del general García Baliño se enfrenta a tropas republicanas para cruzar la Sierra de la Cruz. Entonces, en el transcurso de esta investigación aparecen materiales que son del siglo XIX, claramente, como proyectiles esféricos, como monedas, como botones de uniforme, y al intentar contextualizar y al intentar identificar de dónde viene eso, pues descubrimos que ahí hubo esa batalla. Entonces realizamos una segunda prospección ya más intencionada, más localizada, mejor informada, y hemos logrado documentar casi 500 proyectiles de esa batalla entre carlistas y liberales, que, como digo, fue decisiva, obligó a Cabrera a levantar el sitio de Lucena después de 3 semanas, y en la cual pues hemos encontrado cosas que son absolutamente singulares, que no hay en ningún otro lugar seguramente del mundo, porque los carlistas, no sé si lo sabes, que robaban las campanas de los pueblos, de las iglesias, sí, para fundirlas y hacer cañones. Sí. Bueno, pues además de cañones, fabricaron proyectiles esféricos, balas de fusil y de pistola. Bueno, pues durante esta prospección hemos localizado estas balas, que desde el punto de vista balístico son absolutamente inútiles, no valen para nada, pero claro, a ellos les daba la sensación de que disparaban algo. Y bueno, además de eso hemos localizado proyectiles que, por la tipología de deformación que presentan, nos hablan de que han sido disparados a muy corta distancia, posiblemente a quemarropa, y esto pues sería compatible con lo que las fuentes nos dicen de una carga a la bayoneta. Entonces estamos encontrando unos materiales singulares que dan una explicación nueva de algo que ocurrió hace 200 años y en la cual ese abogado jubilado que hizo la historia del cual hemos hablado antes, pues la resumió en 3 líneas y le dio más énfasis al hecho de que el general O'Donnell levantó el sitio que al hecho de que el general O'Donnell llegó a Castellón, una provincia que no conocía absolutamente de nada, ideó una maniobra sobre un territorio que no conocía absolutamente de nada y 5 horas después estaba ganando a un ejército que también tenía su capacidad, ¿no? Entonces al final dices, bueno, es que los historiadores ¿en qué se fijan? Bueno, en lo que les da el que les financia, ¿no? A lo mejor ahora se financian unas cosas y hace 200 años se financiaban otras. Exactamente. Bueno, mira, estamos tanto Marco como yo encantados de hablar contigo y queremos volver a hablar contigo y te estoy echando. ¿Pero por qué? Porque mi programa tiene una duración, tiene unos minutos que son 60 y entre que lo presentas, pones una página musical militar que siempre ponemos, presentas a la persona que va a hablar, hablamos y nos despedimos, pues se nos ha pasado la hora. Y contigo llevamos más de 45 minutos, que es lo máximo que podemos estar con nuestro contertulio. Y bueno, no es que me hayas sorprendido gratamente. O sea, yo había ojeado, lo juro, no leído algo de lo que tú has hecho.
y ahora me lo voy a leer porque he alucinado y Eso sí que es un acto de valor, por lo menos la individual. Sí, pero te digo una cosa, que bueno, Marco está también muy ilusionado con esta entrevista y los dos estamos súper contentos. Hemos encontrado... Marcos, no sé si estamos en línea todavía. Sí, estamos todos en línea. Dime. No, es que te quería comentar, en otro de los trabajos que estoy desarrollando ahora muy cerca de la frontera portuguesa, entre Fuentes de Oñoro y Ciudad Rodrigo, en una población que se llama Gallegos de Argañán, estoy estudiando un campo de batalla de la Guerra de Independencia. Lógico. Sí. Bueno, pues me ha sorprendido porque han aparecido materiales romanos, ¿no? Además de monedas, no han aparecido glandes de onda. Entonces, no sé si es algo en lo que tú dominas. A mí, por ejemplo, me pilla de nuevo y voy a tener que investigar, pero si hay alguna indicación que me quieras dar al respecto sobre distancias de tiro, alcances o... Pues mira, te voy a dar un par de datos. Primero, el glande ya te da una cronología que es de época republicana. Ajá. Y lo más seguro es que sea de la guerra civil con Sertorio o bien de la lucha contra los lusitanos, ¿vale? Entonces, seguramente me declino más por Sertorio, aunque esté en la zona de Lusitania, pero yo creo que es más Sertorio. Y la distancia, por ejemplo, de un tiro con onda, que es y la bala del glande, muchas veces a lo mejor podréis encontrar glandes que no son de plomo, sino que son de otro tipo de material, pero bueno, mayoritariamente son de plomo. Tiene un alcance de unos 20, 30, 40 metros bien tirados si es con efectivo, digamos con parábola, ¿vale? Unos 40, 30 con parábola y efectivo en línea recta te puedes encontrar unos 20, 25, una cosa así, en línea recta, ¿sabes? Entonces, en esa distancia, además es una cosa que funciona igual que una bala actual, es que te revienta el cráneo y además la forma que tiene de rombo, de doble rombo, entonces fantástica, ¿no? En ese sentido. Sí, y seguramente si encuentras, fíjate, te voy a dar más pistas, esto de regalo, si encuentras, por ejemplo, algún tipo de punta de flecha y encuentras la moarra o lo que se llama la punta del pilum, da por seguro que ahí, sobre todo si es punta de pilum, si es un pilum entero, esto de un vástago de hierro, si es por ejemplo la primera parte, solo la cabeza, ya tienes época republicana de guerra de Sertorio, y si tienes el vástago de hierro entero, seguramente sea de época de las guerras lusitanas, o me atrevería a decir también las guerras contra los cartagineses aquí en la península, o bien entre cartagineses y indígenas. Bueno, Soliferrum se llama. Soliferrum, sí. Bueno, siento decirte que ya sí que nos hemos quedado sin tiempo. Te emplazo, hablaré contigo para emplazarte para un futuro programa en el que vamos a hablar un poquito de los carlistas y ya te explicaré por qué se disparaba a quemarropa. Es muy interesante. Tiene su explicación, no es ninguna casualidad. O sea, que me dices, es que parecen tiros a quemarropa. No parecen, lo son. Ya te lo explicaré y te explicaré cosas. Porque, bueno, aunque yo sea ya un anciano, porque ya soy muy viejo, pero bueno, también estoy un poquito, ¿sabes? Y tengo un poquito de experiencia en la guerra, que pues es muy importante. Para aprender. Pues yo lo único que te puedo decir es que yo he estado en 3 guerras y algo he aprendido, muy poquito, porque soy muy bruto. Bueno, de verdad, vamos a ver, amigo, te despido desde aquí y te emplazo para dentro de poco. Ha sido un placer estar contigo. Hasta el próximo día, amigo. Lo mismo digo, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Chao.